A ver, hablemos de un tema que, qué debate genera, la psiquiatría. Es un campo lleno de tensiones. Por un lado tenemos una historia con abusos que son francamente espeluznantes, y por el otro una ciencia que, bien aplicada, salva vidas. Hoy vamos a intentar desarmar esta discusión tan compleja. Vamos a ver de dónde viene la crítica, por qué fue tan necesaria y por qué hoy en día, llevada a un extremo, puede ser increíblemente peligrosa. Y para entender esto, tenemos que ir al origen de la desconfianza, con un ejemplo que parece una locura, pero que fue ciencia aceptada en su momento. Para que se entienda bien por qué nació un movimiento de antipsiquiatría, hay que empezar por acá. Miren esta cita. En 1851, un médico diagnosticó la drapetomanía. ¿Y cuál era el síntoma principal? Ser un esclavo y tener un deseo irracional por ser libre. No es una joda ni una exageración, es un hecho histórico. Y es el ejemplo perfecto de cómo la psiquiatría se llegó a usar para darle un nombre de enfermedad a la disidencia y para justificar una opresión brutal. Con un punto de partida así, era obvio que iba a surgir una crítica, y la verdad, era súper necesaria. Porque hay que decirlo con todas las letras. La crítica a la psiquiatría no salió de la nada. Nació como una respuesta directa y totalmente lógica a abusos sistémicos que hoy nos parecen de una película de terror. Miren esta línea de tiempo. Esto no son casos aislados, ¿eh? Es un patrón, y uno bastante preocupante. No fue solo lo de la drapetomanía. Estamos hablando de una era no tan lejana donde las lobotomías forzadas y los comas inducidos con insulina eran tratamientos comunes y corrientes. Era una época en la que un hombre podía internar a su esposa simplemente por considerarla desobediente. Fue en este caldo de cultivo que aparecieron figuras como Thomas Szasz, que decían que la enfermedad mental era un mito. Y gracias a la presión de estos movimientos se lograron cambios gigantes, como por ejemplo sacar la homosexualidad del Manual de Diagnósticos Psiquiátricos en los 70s. Así que sí, la crítica fue fundamental. Entonces, el punto clave es este. Más allá de un tratamiento u otro, la psiquiatría demostró tener el poder de definir qué era normal y qué no. Y ese poder, mal usado, sirvió para reforzar las normas de la época y castigar a quienes se salían del molde. Reconocer esto no es estar en contra de la psiquiatría de hoy, es entender por qué la vigilancia y la crítica constante son tan, pero tan importantes. Y acá es donde la historia pega un volantazo, porque esa crítica que fue tan vital en el siglo XX, hoy se da de frente contra una pared. Todo lo que sabemos gracias a la neurociencia. Y el choque es sobre el concepto más básico de todos. ¿Qué es la mente? Acá está el nudo de toda la discusión. Por un lado tenés la idea de Szasz, como la mente no es un órgano que podés tocar, como un riñón, entonces no se puede enfermar. Es solo una metáfora. Pero la ciencia moderna te responde con algo muy simple y contundente. La mente es lo que el cerebro hace, es su actividad, su función. Por lo tanto, un trastorno del ánimo, del pensamiento, de la conducta, es en su raíz un trastorno del cerebro. La postura de Szasz hoy es vista como una forma de dualismo, esa vieja idea de separar mente y cuerpo que la neurociencia ya dejó atrás. Y para que esto no quede en algo súper abstracto, vamos a bajarlo a un ejemplo concreto que seguro muchos conocen, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o TDAH. ¿Es solo una metáfora para describir a alguien que es un poco distraído? La ciencia nos habla de algo llamado función ejecutiva. Piensen en esto como si fuera el director de orquesta del cerebro, que está ahí en los lóbulos frontales. Es el que dirige la atención, nos ayuda a planificar, a controlar los impulsos. Bueno, una cantidad enorme de estudios demuestra que en las personas con TDAH, las redes neuronales que manejan estas funciones operan de una manera distinta. No es una metáfora, es una diferencia funcional y observable en el cerebro. Y esto nos lleva a la conclusión más importante de esta parte. El cerebro es un órgano. Punto. Como el corazón o los pulmones. Y como cualquier órgano, puede tener disfunciones. Esa vieja separación entre lo físico y lo mental se está borrando a medida que entendemos más y más sobre nuestra propia biología. Bueno, ahora pasemos de la teoría a las consecuencias en la vida real. Porque cuando esta negación de la base biológica de los trastornos se convierte en una ideología, el resultado no suele ser la liberación, sino un peligro muy, muy concreto. Es una afirmación durísima, lo sé, pero es necesaria. Convencer a alguien que tiene una depresión severa, una esquizofrenia o un trastorno bipolar de que no busque tratamiento médico, diciéndole que su sufrimiento no es real, puede tener consecuencias fatales. Este testimonio de Francesca es tremendo. Ella está describiendo una crisis psicótica, una verdadera pesadilla en vida, y en medio de esa pesadilla rechazó la medicación. Y se hace la pregunta clave:
Esa ideología antipsiquiátrica, que ve el tratamiento involuntario como el mal absoluto, ¿la habría dejado atrapada en ese infierno para siempre? Y su respuesta es, me temo que sí. Esto nos muestra el lado más oscuro de esta postura, la falta total de respuestas para la gente en su momento de máxima vulnerabilidad. Y el problema va más allá de esa crisis. Rechazar un diagnóstico no es un acto de liberación. Muchas veces es quitarle a una persona el lenguaje que necesita para entender lo que le está pasando. Es venderle un mito de individualismo extremo que lo aísla del resto del mundo, como si tuviera que arreglársela solo. Y lo más grave es que desarma todo un sistema de ayuda sin proponer nada a cambio, dejando a los más vulnerables en un estado de desamparo absoluto. Entonces, con una historia de abusos por un lado y una ciencia que avanza por el otro, ¿cuál es el camino? Bueno, claramente no se trata de elegir un bando y ya. Se trata de encontrar un equilibrio, uno que sea inteligente y sobre todo compasivo. El camino parece tener 3 pasos bastante claros. Primero, nunca, pero nunca, olvidarnos de la historia. La vigilancia crítica es nuestra mejor defensa. Segundo, aceptar la evidencia científica. La mente es lo que hace el cerebro, y el cerebro, como órgano, puede tener problemas. Y tercero, y quizá lo más importante, entender que negar esta realidad biológica no ayuda a nadie. Al contrario, perjudica a los que más necesitan apoyo. Al final me parece que la discusión no es si la psiquiatría es buena o mala, como si estuviéramos hablando de un partido de fútbol. La psiquiatría es una herramienta poderosísima, y como toda herramienta así, se puede usar para construir o para destruir. La verdadera pregunta, la que nos tenemos que llevar es, ¿cómo creamos un sistema que controle ese poder, que aprenda de sus errores, pero que al mismo tiempo no deje en banda a las personas que están sufriendo de formas que a veces ni nos podemos imaginar? Esa, me parece, es la conversación que de verdad importa.